Damos la bienvenida a todos los que no se hayan podido conectar anteriormente. Igual otra vez pedimos disculpas por el atasco porque, bueno, pues pensábamos una cosa un poquito más reducida, pero parece que el interés es importante. Bueno, pues lo he dicho anteriormente, agradecer a todos el que estéis aquí. Y nada, sin más, Javier, todo tuyo. Dejo de compartir y todo tuyo. Va. Bueno, pues a ver, pongo aquí, que tengo aquí 70 cosas abiertas. Ahí. Bueno, pues nada, como os comentaba antes, espera que quite esto para que no os quite. A ver. Bueno. Ahí, vale. Bueno, como os decía, el motivo de esta sesión, que la movimos un poco entre José Luis, Juan y yo, era un poco ponernos en contacto pues, de cosas que hemos estado comentando todos en 1000 grupos de WhatsApp y viendo un poco la situación de cómo estamos manejando a los pacientes en esta crisis, ¿no? Entonces, realmente el esquema que vamos a seguir, que pensamos seguir, era hacer un repaso en 5 minutos de los antecedentes, de cómo hemos llegado hasta donde estamos ahora. La idea era que todo el mundo planteara un poco cómo está actuando en el momento actual, qué actividad estamos desarrollando, el tema de la seguridad, que nos preocupaba mucho, y luego lo más importante, que es ver cómo vamos a pasar de una situación de confinamiento a una situación pues, de volver a la normalidad, que va a ser una nueva normalidad, ¿no? El papel de la telemedicina, que es ver qué vamos a hacer en las próximas semanas. De forma resumen, para introducir un poco el tema, he puesto esta editorial de Ophthalmology de 31 de marzo, en el cual pues había una serie de autores de varios países en los cuales ponían en común cómo se había afrontado el tema del COVID, ¿no? en las prácticas de oftalmología. El manejo en las consultas, por favor, si podéis apagar los micros, igual mejor, para no tener tanto zumbido de fondo. Vale. Entonces, esto os lo recomiendo, son muy poquitas páginas, es una revisión, es una editorial. Hablan del manejo en las consultas, cosas bastante pues, generales, el tema de la protección del personal y las precauciones del ambiente de trabajo, ¿no? Esto es muy, muy importante. Con todo el rato se enfocan como en 3 grandes grupos: proteger al público en general, proteger al paciente en la visita y al que está dando la asistencia en este momento, que somos nosotros los médicos. Esta es la tabla que he puesto porque para hacer un poco una foto de cómo se estaba manejando el mundo en ese momento, hicieron esta tabla resumen. Aquí venían por países qué medidas de protección se estaban utilizando. En cuanto al paciente, fijaros que la mascarilla facial quirúrgica para el paciente estaba aceptada prácticamente por todos, y luego consejos lógicos de acompañamientos únicos máximo de una persona, reducir todo lo que no fuera urgente y hacer algunas preguntas de screening precoces, de screening previo a la consulta. Y luego el tema del equipamiento en la consulta. Fijaros que en este momento, de todos los países, donde empezó todo en China, era prácticamente donde más estrictos eran en el tema de las recomendaciones de seguridad que debíamos seguir. Esto, como los otros países, pues en este momento de la publicación, el 31 de marzo, eran más laxos. Vuelvo a remarcar que esto es para pacientes asintomáticos en exploraciones rutinarias. Dicho de otra manera, todos los pacientes, vengan por lo que vengan, todas las exploraciones que hagamos, ¿no? Esto, como decía, era del 31 de marzo. Y en ese momento China era, pues, con mucho el país más golpeado, que fue donde empezó todo. Y en Italia ya varios centros habían planteado el aumentar las medidas al uso de gafas de protección, gorros y batas en la misma visita, con los propios guantes, ¿no? Ahí es donde comentaba el tema del documento de consenso que se hizo entre todas las sociedades españolas. El 21 de marzo, 10 días antes de esta editorial de resumen, salió el documento. Este documento pues, fue muy, 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 muy importante y fue fruto del trabajo de muchísima gente. Primero hicimos un primer borrador en un grupo de trabajo de la SER, muchos de los que estáis conectados, Gonzalo Garay, Alfredo García Layana, Maxi Abraldes, María Gómez Resa, Elena Rodríguez Neila, muchísima gente. Trabajamos en el primer borrador. Ese borrador se elevó a la SER, con el profesor García Arumí y los otros miembros de la SER, que dieron el visto bueno después de haberlo comentado y editado, y lo pasaron a la SEO. La SEO se encargó de coordinar un poco a todas las demás sociedades para aportar también sus propios comentarios y indicaciones. Y en esa, una vez más, eso, el encargado de esa coordinación fue José Antonio Gegúndez, que se pegó un trabajo bárbaro de poner de acuerdo a todo el mundo, que es lo que a veces es muy, muy difícil, ¿no? ¿Por qué digo todo esto del documento?
se ha ido editando. La primera salió el 21 de marzo, pero la última salió el 6 de abril y ahora va a salir una nueva actualización. Por favor, los micrófonos, intentad apagarlos. Y en esta última versión, la propia Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria también ha aportado con algunas recomendaciones. Esto os recomiendo que lo leáis, está en la web de todas las sociedades que participaron, la versión más actualizada. Y la clave de este documento fue que por primera vez en un protocolo oficial se consideraba a los pacientes asintomáticos como de riesgo. Esto es, las medidas de protección independientemente de los síntomas. En ese momento, el 21 de marzo, según los protocolos de la Academia Americana, según los protocolos en ese momento, solo se tomaban las medidas de protección con pacientes sintomáticos. Esto es muy importante porque en nuestro medio de trabajo, cuando ya éramos una zona endémica, en ese momento, la fuente de contagio principal eran los pacientes asintomáticos. Como os digo, lo más importante era que todos los pacientes tenían que ser considerados potencialmente contagiosos. Poniendo las recomendaciones de este documento de consenso comparadas a la tabla que se publicó en Ophthalmology, pues vemos que realmente en ese momento éramos incluso más restrictivos y en la línea de lo que se había planteado en China. Esto es la actualización de la página web de la Academia Americana de hoy. O sea, está cogido de hace unos minutos antes de empezar el seminario. Entonces, realmente, el uso de las gafas de protección y el uso de las mascarillas y muchas otras de las cosas que nosotros ya habíamos incorporado el 21 de marzo se están empezando a adoptar para estar protegidos en la propia asistencia que demos a los pacientes. Y como está pasando en nuestro propio país y en muchos sitios, el tema principal es el que no hay suficiente material de equipamiento. Pero vamos, eso no quiere decir que lo necesitemos para poder hacerlo de forma segura. Y aquí es donde comenzábamos el tema de, en la actualidad, qué actividad estábamos teniendo tanto en consultas, en terapia intravítrea como en quirófano. Habíamos comentado en las consultas un poco los cuidados que habíamos tenido. Resumo un poco todo lo que hemos hablado antes. Todo el mundo está viendo solo patología urgente. En consultas específicas, prácticamente eso se reduce a posoperados de cirugías urgentes, sobre todo desprendimientos de retina, traumatismos y perforaciones. En el área de la terapia intravítrea, que era donde nos habíamos quedado, este es el artículo que comentaba Pepe de la guía para manejo de terapias intravítreas, es del grupo de trabajo de expertos de Bayer, de la Vision Academy. Tenemos a Rafa Navarro como representante español. Y ellos lo que dan son unas recomendaciones de qué patologías hay que mantener y cuáles no. Y esto es un poco el resumen, aquí es lo que comentaba Pepe ahora, de en qué casos hay que mantener el tratamiento y en qué casos se puede retrasar, digamos, un poco hasta que pase el pico de la pandemia, que en el momento actual pues estamos bastante a día de hoy controlado, y ahora el reto es cuando quitemos las medidas, qué es lo que pasará. Pepe, si quieres continuar tú a partir de aquí. Bueno, yo creo que lo estás comentando muy bien. Realmente el problema es en la degeneración macular asociada a la edad, que es los pacientes que tenemos que tener más actuación positiva, proactiva, porque sabemos que son los que realmente van a tener una disminución de agudeza visual al final del tratamiento si no se tratan adecuadamente al principio. Y si os fijáis en degeneración macular húmeda, se tiene que hacer un tratamiento cada 8 semanas y lo que están diciendo es que no hace falta hacer una revisión clínica realmente en estos pacientes, sino simplemente el pincharles y que vengan en 8 semanas. Y tanto la edema macular diabético como trombosis venosa de rama o trombosis de vena central se pueden esperar realmente mucho más. Se puede diferir la visita a los 4 meses. Realmente el grupo importante de riesgo que si se esperan van a tener una disminución de visión ya definitiva es el grupo de la DMARD. Fijaros un poco también, este documento está bastante influenciado por la pauta bimestral de inyecciones en este momento de Eylea, ¿no? De 8 weekly injections, es un poco la pauta que aplican aquí para pacientes nuevos, en esto que ponemos aquí. Pero bueno, independientemente de esto, aquí ya os lanzo un poco unas preguntas. Nosotros, por ejemplo, la mayoría de pacientes los tenemos en Tritan Stent. Ha habido gente que se ha perdido la inyección que le tocaba durante estas semanas y ahora hemos empezado esta semana a recuperar un poco la actividad en ojos únicos.
¿Es esto la norma que estáis siguiendo todos o qué es lo que estáis haciendo? ¿Estáis tratando solo ojos únicos? ¿Estáis tratando todo tipo de pacientes solo por diagnóstico de edema de forma habitual? ¿Alguien quiere comentar un poco qué medidas están tomando en sus centros? Yo creo que básicamente lo que intentamos es asegurar que los pacientes que lo necesitan estén tratados, ¿no? Aunque es complicado. Creo que aquí son tremendamente útiles en las pautas fijas para evitar consultas innecesarias. Los que están en la parte del tratamiento de las pautas de inducción se intentan completar y a partir de ahí, al menos en mi opinión, intentamos hacer pautas fijas lo menos exigentes posibles quizá, pero evitándonos la mayor parte de consultas para que además el paciente pase lo menos posible en el departamento. Exacto, yo creo que el tema es no hacerles demasiadas exploraciones, que el paciente venga, se pinche, se vaya para que esté el menor tiempo en la consulta, el menor tiempo en la sala de espera. Yo creo que eso es muy bueno. Nosotros realmente lo del ojo único no lo hemos considerado. Todo paciente que se está haciendo un tratamiento de inducción se está haciendo como se hacía, y en los otros pacientes pues se están haciendo pautas bimensuales. Vale, has comentado un tema muy importante. El tema de tomar AVs, de hacer OCTs, ¿qué es lo que estáis haciendo? Nosotros, bueno, yo por lo menos, esta semana realmente hemos hecho la toma de AV solo y sin OCTs. El OCT puede ser una fuente de contagio. Muchos de vosotros ya me habéis pasado imágenes de Spectralis con pantallas de protección. ¿Qué os parece? ¿Os parece que hay que primar el tratamiento sobre las evaluaciones? Yo estoy de acuerdo con Pepe que y con Juan que lo realmente importante es poner las inyecciones. ¿Estáis haciéndolo? Esos OCTs, o estáis minimizando al mínimo el número de pacientes que se evalúan con OCT, con AV, funduscopio incluso? ¿Qué es lo que estáis haciendo? Hola, soy Max Abraldes. Nosotros lo que estamos haciendo es inyección directa en prácticamente el 100% de los casos. Solamente hemos tomado agudeza visual y OCT, aquellos casos nuevos que hemos empezado una fase de inducción, evidentemente, pero en todos los casos en los que estábamos tratando ya han venido directamente para pinchar. De este modo, además, acortamos también el tiempo en la sala de espera, que es el principal punto de contagio, y acortamos también la estancia en el centro. Por otro lado, no pasan por la OCT, e incluso tomar la agudeza visual en este momento pues hasta es un problema, ¿no? Porque hasta había que esterilizar las monturas o el aparato que utilices para tomársela, ¿no? Con lo cual hemos optado por inyección directa. ¿Y qué medidas utilizáis de protección para las inyecciones? Nosotros en este momento estamos utilizando, aparte de los guantes, evidentemente, una mascarilla FFP2, encima de la cual nos ponemos una mascarilla quirúrgica. Al principio utilizábamos unas gafas protectoras que son bastante incómodas porque se empañan, y desde hace una semana hemos conseguido unas pantallas protectoras fabricadas por una empresa que se dedicaba a otra cosa completamente distinta. Realmente es una transparencia con un artilugio que lo podemos sujetar a la cabeza, y es lo que ponemos. Si podemos, porque hay días que no podemos, nos ponemos una bata desechable también por encima protegiéndonos. Nosotros, por ejemplo, ¿puedo? Sí, por favor. Bueno, comentando un poco ahora para dar nuestra versión desde... Nosotros la OCT la hemos mantenido siempre, es decir, no hemos mantenido... Pero sí que es verdad que durante una temporada pues hemos limitado la toma de agudeza visual porque lleva más tiempo. Entonces hemos hecho lo que nosotros llamamos consultas rápidas, donde el paciente entra, no hace falta dilatar y se le hace la OCT y la retinografía sin dilatar y el paciente se va para minimizar el tiempo. Yo creo que la OCT Rodrigo, un poco lo que dices yo me lo he planteado, pero el problema que hay en eso es que al final el riesgo del paciente es venir al hospital. Muchas veces ya que viene, pues integras el tratamiento, que es lo prioritario, casi más que la evaluación. Pero tú piensas que, por ejemplo, nosotros las intravítreas citamos a los pacientes cada 20 minutos. Es decir, para que el paciente llegue, se pone la intravítrea y se va y no tiene relación con otro paciente. Igualmente, las pruebas las citamos separadas en el tiempo, es decir, no acumulamos ni en sala de espera, ni en la sala de pruebas, ni en la sala de intravítrea. Pero obviamente esto es algo temporal. Pero yo, por ejemplo, que el otro día y las hacemos en quirófano, con mascarilla plástica de esta de protección, como decía Máxima, bata, como si fuera una intervención normal. Pero claro, para poner 10 intravítreas estoy 3 horas ahora mismo, porque es cada 20 minutos viene un paciente, se hace, se va.
Y lo mismo estamos haciendo, insistimos mucho al llamar a los pacientes para hacerse las OCT, que tienen que estar a esa hora en punto. ¿Por qué? Porque es la forma de mantener el distanciamiento social. Pero bueno, esto ha sido una medida transitoria que yo creo que en cuanto el gobierno levante el confinamiento y dicte unas normas generales, pues volveremos un poquito a lo que hacíamos antes. Has dicho otra cosa importante. ¿Puedo hablar? Sí. Bueno, a ver, Juan tira y luego José Luis. Vale. José Luis, tú. José Luis. Vale, no, yo levanto la mano para saber qué pido la vez. Bueno, a ver, yo os cuento un poco la experiencia. En nuestro servicio, cada profesional ha tomado la decisión de qué hacer con sus pacientes. Yo os cuento mi experiencia. Yo he ofrecido a todos los pacientes venir y ponerse la inyección, a todos. El hospital estaba preparado, la sala de espera está esponjada, se pone a la entrada de la sala de espera un lavado de manos, el paciente entra con mascarilla, nosotros vamos con mono, mascarilla, guantes, en fin, tenemos las medidas suficientes. Y el paciente elegido, el que quería venir, venía y el que no, no. Como todas las consultas se han limitado a lo que es lo urgente, nada más que lo urgente y las revisiones urgentes, la verdad es que la sala de espera nunca ha habido acúmulo de personas y ha sido bastante rápido. Se hacía agudeza visual y OCT. Como han hecho venir al personal auxiliar y no había consultas y estábamos uno por gabinete y ha venido aproximadamente una tercera parte de los pacientes que tenían que venir, porque el primer día faltaron porque la organización del hospital los llamaba para decir que se les iba a hacer consultas telefónicas y por tanto no vinieron, y lo que hacíamos era preparar para los pacientes, para el siguiente gabinete, llamarles por teléfono a ver si querían venir o no venir, que nosotros les administrábamos la inyección. Y insisto, una tercera parte de los pacientes, de forma indiscriminada, tuvieran lo que tuvieran, no han venido. El problema reside ahora. Yo no sé si sois conscientes del problema. El problema no es ahora. Ahora, a fin de cuentas, llevamos probablemente a partir del día 9 se levante el aislamiento estricto y viene el problema. Porque muchos de los pacientes que teníamos controlado en un tritanesténo, en una pauta fija, el problema es que van a estar descontrolados y tenemos fases de carga. Y además van a empezar a venir todos. Con lo cual, tenemos, ya con los que teníamos antes, somos incapaces de soportar ese volumen con la sala de esperas, con las condiciones que tenemos, porque no podemos evitar el aislamiento, no podemos guardar la distancia social. Y además se nos van a acumular todos los que se nos han desmadrado en este tiempo. Y ese es el verdadero problema. Yo creo que ese es el reto que tenemos ahora. Eso es simplemente lo que quería comentar. ¿Puedo hablar o estaba Juan? Yo dos cositas muy rápido, pero enseguida te paso. No, nada, ya a mí, en cuanto a qué es lo que hacemos los pacientes, yo creo que el hacer el OCT no es tan peligroso. Es decir, hay que mantener higiene. Realmente las máquinas nos permiten cierta distancia con el paciente y hay que limpiar el objetivo cada vez que pasa a un paciente que deberá ser práctica habitual. Por lo que, en cuanto a esto último que ha dicho José Luis, la única cosa buena que tiene en este caso las agendas de retina, de mácula, es que la carencia de muchos de estos pacientes siempre ha sido cada 4, 6, 8 semanas y realmente en muchas de las ocasiones lo que va a ocurrir es que es como saltarse una de las visitas, si queremos buscar un lado bueno, ¿no? Por lo demás yo creo que es simplemente adaptarse a la realidad de cada uno. Luego podemos hablar, si queréis, de las inyecciones en aldosterol, ¿no? Que es uno de los debates que hemos tenido estos días atrás. Juan, pero, sí. Juan, una pregunta. ¿Cómo esterilizas la lente? ¿O cómo la limpias? Esterilizar lentes con alcohol. La lente lo permite. Además, el otro día hice la pregunta porque, claro, uno de los miedos es que nos cargáramos la lente pasándole el paño con alcohol. Y efectivamente se puede... Juan, a ver, hay 3 alcoholes. Alcohol de 70, alcohol de 96 o alcohol isopropílico. Teóricamente es el último el que se debe emplear. Sí, claro. Pero que lo puedes hacer, que no va a sufrir la lente, que es lo que deberíamos de hacer por sistema. Y la segunda pregunta, si tomas la agudeza visual, la montura va a estar en contacto con la próxima al paciente. ¿Qué haces con las lentes y la montura? Por eso, yo me refería al OCT. Nosotros la agudeza visual la vamos a eliminar del protocolo normal y probablemente con hacerla una o dos veces al año debe ser suficiente, salvo que subjetivamente nos manifiesta otra cosa al paciente. Efectivamente, igual que el estenopeico, la montura, la lente, deberíamos de limpiarlas entre pacientes. Claro. Vale, bien, gracias. Quería
¿Puedo hablar? José Garrido estaba primero y ahora te pasamos. Bueno, nosotros actuamos un poco como todos, quizá más como José Luis. A los pacientes, cuando llegan a la sala de espera, tenemos una sala de espera que está más o menos pensada para 150 personas. Entonces, lo que hemos hecho es retirar asientos de manera que entre asiento y asiento no haya más de 1,5 metros. Hemos citado muy escalonado a la gente, les hacemos una pequeña encuesta antes de entrar a la sala, digamos, al área de exploración, no les tomamos la visión, no les tomamos la tensión, les hacemos OCT y si hay que inyectarles, les pinchamos al momento en una sala en la que están ellos solos, no hay nadie esperando para pincharse y ese es el protocolo que estamos siguiendo hasta ahora. Pero bueno, ya nos estamos, sí que hemos visto como José Luis, que sí que hicimos al principio, expurgar la lista, llamar a los pacientes, seleccionar, pero calculamos ahora más o menos que un 30% de los pacientes no vienen, aunque les digas que pueden venir. Y lo que hemos hecho es un plan para, creo que todas estas cosas tienen como siempre las crisis aspectos positivos y negativos y creo que podemos aprender y podemos hacer cosas que para el futuro puedan servir. Nosotros, como casi todos, no tenemos mucho espacio y lo que hemos hecho es abrir consultas, planificar consultas de mañana y tarde, escalonar a los pacientes, priorizar los pacientes de intravítreos por la mañana, los pacientes de revisión de polo posterior por la tarde y ese sistema es adaptarlo para el futuro, no limitarnos a la situación actual. Las agudezas visuales también nos han supuesto un problema de análisis, pero bueno, básicamente la idea es, y en el hospital de manera general se va a hacer así, el paciente entra, hay un celador, que esa es la idea, que les va a tomar la temperatura, van a pasar a la sala, se van a lavar las manos, los que no lleven guantes y mascarilla se les suministrará guantes y mascarilla y el paciente será el que se tape el ojo o se ponga la mano en la gafa para tomarle la visión. Pasarán a la OCT, se les pincharán y se irán a su casa. Claro, parece lógico. ¿Quién quería hablar ahora? Alicia, hola. Alicia, hola Alicia, ¿qué tal? Alicia Pareja. Quería comentar, añadir, bueno, nosotros tampoco estamos tomando agudezas visuales, hacemos OCT coincidiendo con la inyección y lo que quería añadir era con respecto a la medicación. Como solo está viniendo 1/3 de los pacientes citados, más o menos, hemos dejado de poner Ailea porque lo dividimos y se desechaba mucha medicación y entonces ponemos solamente los precargados de Lucentis, que si no viene el paciente no se pierde la medicación, solo eso. Yo, José, también. Nosotros José. hacemos lo mismo, Alicia. José, ¿querías? Sí, no, deciros que las recomendaciones que hemos establecido en el documento indican que no se puede tomar la agudeza visual. No se debe utilizar son oclusores, el paciente tapándose con su mano el ojo, pues es aceptable Sí, en ese bueno, documento. En línea con lo que nos comentaba José Garrido. Javier. Javier, pues Javier Farán. Que creo, hola, bueno, que creo que tenemos que aprovechar esta oportunidad para no solo el pasado, tenemos que pensar en un futuro nuevo, en un futuro donde no pueden haber 50 personas sentadas uno al lado de otro en una sala de espera, donde no puede, por lo menos durante una temporada larga vamos a estar así. Y yo creo que una de las cosas que he descubierto, digamos en práctica real durante semanas, es la posibilidad del teletrabajo y más en nuestra especialidad, que tenemos imágenes por todos lados, es decir, yo sea en el hospital o sea en mi casa, puedo conectarme y tener acceso completo a las OCT, a la retinografía, y la verdad, y es así, aunque si nos ponemos puristas, pues podríamos discutir, que un paciente que ya es conocido, que se está manejando con intravítrea, con que tú tengas su historia, tengas la OCT y la retinografía, la gran parte de las veces es suficiente para poder decidir seguir o no el tratamiento. Entonces, una de las alternativas que nos podría plantearse ahora en breve, pues a lo mejor es que el hospital esté funcionando por la mañana y por la tarde, por lo menos el departamento que hace pruebas diagnósticas y que nosotros, la parte que estemos físicamente o desde casa también, podamos ir sacando todos esos pacientes. Pero eso planteas para las consultas normales. Para las consultas de tratamiento en concreto, o sea, pacientes que están en fase de tratamiento, sea
que ya han comenzado tratamiento, que ya los conoces, pero por ejemplo, un diabético, manejar un diabético con una retinografía y un OCT, en el 90% de los casos, quitando la parte proliferativa, es bastante factible. E incluso con los visores vemos las angiografías también, o sea que realmente se nos puede escapar algo, pero en una situación como estamos ahora, un poco de crisis, yo creo que es algo a valorar. Rodrigo, pero al final ahora lo que debe ser más prioritario es el tratamiento más que la evaluación. Y el O sea, tratamiento... yo te entiendo lo que quieres decir. Claro, pero el tratamiento es igual, es decir, yo ahora tengo que estar 3 horas para pinchar 10 pacientes, en la situación que estamos actualmente. Pues nosotros estamos pinchando, hay días que pinchas por la mañana y por la tarde, cuando antes ese mismo número de pacientes lo pinchabas en media mañana. Es decir, que realmente creo que es adaptarnos un poco temporalmente a esta situación. Bueno, lo que está claro que es otra manera de trabajar. Hoy también estábamos hablando en el chat de Brainstorm, estábamos hablando nos estamos dando cuenta de cómo podemos, de cuántas consultas innecesarias tenemos, ¿verdad? De cuántos pacientes evitables tenemos en la consulta. Pues te cuento ni más. Ahora pues tenemos que optimizar, ¿no?, el paso del paciente por la consulta y tenemos que verlo de otra manera. No sé si Javier quería seguir con la presentación. Sí, bueno, era un poco, a ver, la presentación, lo que os iba a contar a continuación era esto de aquí. Ahí es donde nos hemos quedado. Estábamos planteando, claro, el tema del quirófano. El tema del quirófano. Si esta es la carta que está aquí. Pablo. Que no nos deje con la duda, qué rey. Ahí. Es lo más sensato que hemos escuchado hasta ahora. Yo también me he ido antes, que mi hija empezó a pedir merienda a estas horas. En fin. Bueno, venía el siguiente punto, era el tema del quirófano. ¿Qué estáis haciendo en quirófano? O sea, ahora nosotros desde hace 1 o 2 semanas se ha estandarizado lo del tema de las PCRs preoperatorias. ¿Estáis aplicando esto todos o realmente hay gente que todavía no lo está haciendo, hay gente que no lo hace porque no hay disponibilidad de pruebas? ¿Qué situación tenéis? ¿Puedo hablar? Claro. Pues en mi hospital todavía el tema de la PCR no lo hemos conseguido meter en el circuito. Entonces ahora mismo estamos operando pacientes de urgencia y hemovitrio, diabéticos y perforaciones. Sí nos estamos planteando hacer alguna medida local, porque ya digo que la FFP2 todavía no la tenemos todas. Alguna medida de una especie de campana sobre el microscopio, sobre todo en cirugías que van a ser más largas, como puede ser cirugía de retina, que hay que coger los músculos, y también habría que planteárselo durante la FACO. Yo creo que sí es cierto que el paciente tiene los plásticos encima, que por las gotitas de flujo no nos vamos a contaminar, pero hay papers que hablan que en el humor acuoso y en ese aire pulverizado que sale del FACO, pues puede haber en el ambiente del quirófano. Como hemos dicho, como no tenemos las PCR, ahora mismo intentamos evitar utilizar estos métodos de protección. No se puede exigir poner el PCR dentro del preoperatorio de los pacientes. Y sí, se exige, pero es que no hay. Es decir, el PCR ahora mismo como el Espíritu Santo, está en todos lados, pero todavía no lo hemos visto. Nosotros en el hospital en Vallebrón ya desde hace 2 semanas que a todos los pacientes que se operan con PCR. El problema es que normalmente te lo piden que lo hagas 2 días antes. Entonces, si es un paciente urgente hay que hacerlo con menos tiempo, y tardan bastante, tardan entre 6 y 8 horas en hacer el PCR, pero yo creo que sí que es muy importante hacerlo porque hay muchos pacientes asintomáticos y claro, la manera de abordar a un paciente si tienes una PCR negativa o positiva no tiene nada que ver. Y sí. Ahora lo que sí que ha cambiado es que hasta ahora estábamos operando nada más urgencias y esta semana hemos empezado a operar cosas que ya no son tan urgencias, creo que son poco demorables, como algún tipo de cirugía de retina o de glaucoma que ya están un poco en el límite y que se tenían que operar. La semana que viene vamos a tener un día de quirófano cada día y se van a operar esencialmente patologías poco demorables y urgencias, las 2 cosas. En mi hospital, esta semana,
nosotros hemos estado operando sin PCR a modo de prueba pacientes. La semana que viene ya todos los que están en lista se les ha pedido PCR y esa va a ser la pauta para todos. Yo creo que tenemos que aprender de la época del SIDA. Pensar solo que tenemos que tener una precaución especial con los pacientes a los que hemos pedido PCR y están bien, quiere decir que no conocemos que la PCR puede ser negativa con el paciente infectado. Acordaros que al inicio de la época del SIDA se ponía una pegatina de color rojo para identificar al paciente y se quitó porque eso hacía que cuando no llevaban la pegatina la gente se lo tomara con otra mentalidad. Un aspecto importante de la cirugía es que el paciente, en nuestro criterio, nosotros les tapamos el ojo a todos en cualquier patología, porque claro, el paciente le opera, se pone la mascarilla y se está echando continuamente la respiración y los estreptococos en el ojo. O sea que la recomendación que les hacemos es, les operamos, les tapamos el ojo, les decimos que cuando lleguen a casa se quiten la mascarilla y después se quiten el parche. Perdona en este momento que has dicho una cosa, José Garrido. Sí. En el tema de compararlo con el SIDA hay mucha diferencia en cuanto a los profesionales sanitarios. No me refiero a la profesión, digo, yo no comparo las enfermedades, digo las actitudes. O sea, por eso te lo digo, por las actitudes, porque no es lo mismo la contagiosidad o sea, tú sabes perfectamente cómo se transmite el SIDA y es mucho más improbable que el profesional sanitario lo adquiera al contacto con un paciente que en este caso con el coronavirus. Por eso las medidas se deben de seguir extremando al máximo. Siempre. Lo que yo digo es siempre. No digo que si nos da positivo o negativo. Digo que pensar que sabemos la PCR para tener más cuidado, no, lo tenemos que tener siempre. Porque por defecto, en la época que estamos, todos los pacientes que vamos a operar son pacientes que nos pueden contaminar. Eso es lo que quiero decir. Sí, pero si el paciente es PCR positivo hay que ponerte una EPI y yo creo que si no es positivo no hay que ponerse una EPI. Las medidas para mí son diferentes. No es si no es si el test no es positivo, que no es lo mismo que si el paciente es positivo. Bueno, estoy hablando si la PCR realizada unas horas antes no es positiva o es positiva. A nosotros en nuestro hospital ha habido muchos falsos positivos en gente que luego ha sido... Hola a todos. Hola a todos, soy Jesús García. Hola. José Garrido ha hecho una cosa que me parece muy interesante y es el problema de las mascarillas y del ojo operado. El problema de que el paciente está respirando y puede efectivamente lanzar los estreptococos y todo el material que está respirando hacia arriba, hacia el ojo. ¿Habéis pensado alguno en ese tema? ¿Os parece que puede ser peligroso, sobre todo en algunos tipos de cirugías, por ejemplo en cirugía de cataratas, que el paciente se va a ir con el ojo destapado, etcétera? ¿Habéis leído algo sobre ese tema? ¿Puedo opinar? José Luis, sí. Vale, yo os comento. Primero, en cuanto a las indicaciones de lo que hemos hecho hasta ahora, pero como bien decía Pepe, como habéis estado todo, yo creo que ha habido un hasta ahora y un dentro de un rato. Tanto en consulta podemos diferir una inyección un mes, no pasa nada, pero no podemos diferir indefinidamente las cosas porque se van a empeorar. Esto es lo mismo que nos encontrábamos cuando hemos tenido listas de espera de 4, 5 y 6 meses que no vienen los pacientes. Nos encontramos patología realmente muy avanzada y es un desastre. Entonces tenemos que ir pensando en lo que hay ahora. Bueno, volviendo al quirófano, que esto me había quedado de antes. Nosotros hemos operado urgencias, entendiendo por urgencias, pues desprendimientos de retina, hemos operado algunas cosas, yo he tenido que operar una retinopatía diabética proliferante bilateral con hemorragia vítrea, que vino de Ibiza, en fin, ha habido que operar algunas cosas concretas. En nuestro hospital, desde hace ya unas semanas, se hace PCR a todos los pacientes que van a entrar en quirófano, incluido las urgencias de los desprendimientos de retina, incluido los que vienen de otra isla que vienen con la PCR hecha porque son urgencias, son los desprendimientos de retina. A partir del desconfinamiento, supongo que empezaremos, que yo calculo que sea a partir del 9 de mayo, empezaremos a operar ya otras patologías. Primero porque, como decía Pepe, se van retrasando ya cosas que podían esperar un mes, pero no pueden esperar más. Y segundo, porque es que tenemos que ir sacando poco a poco la actividad adelante. Yo me siento incómodo operando si me tengo que poner unas gafas sobre las mías. Es incómodo para mí. Para mí, si no te acercas al paciente mientras le ponen los paños y la cobertura, yo creo que estamos suficientemente protegidos si es un PCR negativo. Es decir, tener en cuenta que se hace un campo, que se le cubre completamente la nariz, la boca, queda todo completamente fuera. Está esterilizado el campo.
está todo estéril. Estamos a una distancia alta porque tenemos el microscopio para abajo. No, realmente, si salpica algo, es el agua que nosotros echamos sobre un campo que está esterilizado. Con lo cual, obviamente, se pueden poner la gente lo que quiera, se puede poner, pero yo no creo que haga falta esos plásticos para proteger nada porque estamos suficientemente protegidos. Yo no me siento temeroso. Y en cuanto a los pacientes positivos, los hospitales son los que dotan al hospital de lo que hay que hacer y el quirófano que hay que hacer de los pacientes COVID positivos, que siguen un protocolo aparte y ahí ya no es un problema de oftalmólogos o no oftalmólogos. El hospital marca las pautas de los que hay que poner, de lo que hay que poner al equipo y de en qué quirófano se tiene que hacer. Porque tienen quirófanos arriba, tienen quirófanos especiales para COVID positivos y en nuestro quirófano se habilita un protocolo especial para COVID positivos que esperemos no encontrar. Bueno, a nosotros nos pasa exactamente lo mismo. Paciente PCR positivo, hay que ponerte la EPI, que es muy difícil operar con EPI. Hemos operado 3 pacientes con EPI y realmente es complicado. Y además tenemos un quirófano que está funcionando ahora cada día y otro quirófano que es para COVID, que solo se utiliza para enfermos COVID. Entonces, para mí, yo creo que lo de la PCR es muy importante, hacerlo a todos los pacientes que se operan y también a los desprendimientos de retina, por supuesto. Lo que pasa es que el tiempo te hace a veces diferir la cirugía un día para tener el resultado del PCR. Si me permitís un último comentario, es curioso porque se ha hecho no solo a nuestros pacientes, se ha hecho a todos los del quirófano y se ha hecho para proteger un área descontaminada en despertar y reanimación, no solo para oftalmología, que nuestros pacientes no pasan por allí. Y, coño, lo que no se ha hecho es a los cirujanos ni al personal. Y, hombre, si solo controlas que el enfermo no sea positivo para mantener ese área limpia, que sea un COVID limpio, joder, si el personal sanitario, médicos y enfermeras, no les haces el test, pues nadie garantiza que eso sea limpio. Porque al personal no se le ha hecho el test. Yo no lo puedo entender. Ese es el problema. Es un tema importantísimo. Claro. Perdona un momentito, José. Estaban pidiendo paso por el chat y ahora así podemos ir entrando todos. Alicia. Quería comentarles que les acabo de mandar por WhatsApp un vídeo que me parece muy interesante, que es un protector para el microscopio. Realmente nos protegemos nosotros del paciente. Yo creo que es muy importante hacerlo siempre en cirugías largas y cuando utilicemos anestesia general. Y lo de la PCR para el paciente yo creo que es necesario hacerla. Nosotros a nuestros servicios nos han hecho todos ahora la PCR y el test rápido que hacen también sanguíneo y hemos dado la mayoría negativo. El problema es que hablando con los responsables nos dicen que eso tampoco te asegura que no lo hayas pasado ya. En fin, que estamos esperando a que implementen las pruebas que nos faltan de anticuerpos. Bueno, de momento es lo que tenemos, ¿no? Que es con lo que tenemos que jugar, que iremos aprendiendo. José, ¿querías comentar alguna cosa? No te digo. José, micrófono. Perdón. Sí. Digo que va añadido en la próxima actualización y en las siguientes que estamos preparando para la reentrada escalonada, que es la siguiente. Como dice Pepe, es fundamental en la PCR porque es totalmente determinante y da tranquilidad en cuanto a la actitud a seguir. Pero el problema es que también es determinante que todos aquellos cirujanos y enfermeras y auxiliares que suban al quirófano tengan el estudio hecho. Si no, pues realmente no estamos haciendo nada. O sea que eso es fundamental. A la hora de planificar las intervenciones, la programación quirúrgica, en este momento deberían subir aquellos que son, por supuesto, negativos, claro. Y sobre todo aquellos que han tenido la enfermedad y tienen serología positiva. Aunque ahí es más problemático, como sabéis, por la gran cantidad de falsos negativos que da en los test serológicos que se están empleando. Mientras no llegue el ELISA, que llegará en junio para el coronavirus SARS, hasta el momento los test tienen una sensibilidad muy baja, y una especificidad también, pero sobre todo sensibilidad bajísima, 60%. Estos son los comentarios de los microbiólogos de nuestro hospital clínico. Sí, bueno, eso está claro, pero claro, tenemos las limitaciones, que tampoco tenemos muchas más armas. Lo digo porque cuando establecemos normas y pautas de actuación para todos los oftalmólogos y están promovidos por todas las sociedades, tenemos que hablar de máximos. No podemos hablar de mínimos para no pillarnos, nos pillaríamos los dedos. Por eso ¿Te acuerdas? Esto fue un punto muy importante que comentamos, sobre todo porque es que era un problema. Tú no tienes ninguna autoridad para
para dar las indicaciones, solo puedes recomendar. Ninguna. Esto lo comentábamos, como sociedades solo se podía recomendar y por eso eran máximos deseables, ¿no? De hecho, me han comentado en algún hospital de Madrid que les han ido con las recomendaciones de las sociedades a la dirección y, bueno, poco más o menos que les han dicho que muy bien, pero las decisiones las tomamos nosotros. Bueno, lógico, pero si luego hay algún problema, nosotros hemos dicho pues lo que hemos dicho, que es nuestra obligación. Eso, lo que se tenía que decir, efectivamente. Podemos pasar el vídeo que nos ha subido Alicia, si queréis. Sí. Vale, si queréis ponerlo, lo ponemos. Es muy cortito. Vale. Venga, Vale, mientras lo... Ah, venga, ya. Quizás lo puedes pasar un poco más rápido. Pues el plástico como son. Quizás un poco más rápido y luego lo ve cada uno despacito en su casa. Bueno, no sé. Como observo que el vídeo no tiene sonido, si me permitís algún comentario mientras. Claro. Vamos a ver, esto, lo que acaba de decir José Gegúndez es muy importante. Aparte, yo creo que el documento tiene que ser un documento de máximos por cuestiones legales. Además, muchos de medicina preventiva y los epidemiólogos han ido por detrás siempre. Nosotros incluso, pues, la semana anterior al confinamiento, porque ya empezaba Italia, ya veíamos cómo empezaba Madrid, pedimos mascarillas a medicina preventiva y se rieron de nosotros, ¿no? Nos dijeron cómo pedís mascarillas teniendo 6 años de carrera y 4 años, ¿no? Han ido totalmente por detrás. Entonces, sí, en muchos hospitales y el documento se lo han pasado con perdón por el forro, ¿no? Pero yo creo que debemos de exigirlo porque, vamos a ver, héroes pues tampoco pretendemos ser, pero tampoco podemos ser suicidas, ¿no? Entonces lo que hay es que tratar de estar protegidos al máximo y alguna responsabilidad tendrán que tener los gestores con todo lo que está pasando, porque no es normal que haya 34.000 sanitarios infectados en España. Entonces, estas recomendaciones, que como bien decía Javier, no son de autoridad, pero tienen que ser de máximos. Si ellos no tienen las mascarillas FFP2, no quiere decir que nosotros no las tengamos que exigir y pongamos en su sitio unas quirúrgicas, no. Tenemos que decir que necesitamos unas FFP2, que son las que realmente necesitamos. Y así con todo, ¿no? Por cuestiones legales, además. Vamos a darle paso a Luis Cordobés, que había levantado la mano en el chat. Luis. ¿Luis? Ya voy. Viene un comentario nada más. Se oye fatal, Luis. Luis, se oye muy mal. José Antonio Gegúndez y yo pienso en línea, se difunde un segundito, en línea lo que dice José Antonio y lo que nosotros defendemos. ¿Se oye mejor? ¿Se oye? Mejor. Vale. Lo que yo pienso que es muy importante, yo creo que el paciente lleve la mascarilla puesta cuando sale de quirófano no es excesivamente importante, porque cada vez se piensa más que las infecciones son intraoperatorias. Lo que yo sí que considero que es muy importante es cómo se maneja esa mascarilla durante la operación. Porque si el paciente lleva puesta la mascarilla y tú colocas el paño encima de la mascarilla, sí que puedes estar facilitando el flujo cerca del área quirúrgica que se te contamine por estreptococos o por alguna otra bacteria de la nasofaringe. Entonces yo pienso que es más importante que el paciente salga con la mascarilla de quirófano, que no creo que tenga una trascendencia grande, incluso se le podría dejar el ojo tapado durante ese rato, como dijo algún compañero, es que el manejo de la mascarilla o de lo que se le ponga al paciente durante la operación para intentar prevenir ese contacto con su respiración sea correcto. Porque si hacemos alguna chapuza, sí que podemos provocar un flujo de gérmenes por ahí que nos contaminase el campo. Era eso nada más. ¿Sí? Ya, yo saco de aquí. ¿Algún comentario más? ¿Seguimos? Seguimos. Javier, ¿tenemos algún...? Sí, o José Luis, ¿algún ítem más para...? Faltaba comentar, bueno, un poco una gráfica que esta mañana ha corrido mucho por los chats, que os la voy a poner en las diapos, que era la que faltaba ya, que es esta de aquí. En cuanto al tema de las desescaladas,
Esto salió del Commonwealth Fund, que era una estadística en la que demostraban que esto del confinamiento, en qué especialidades había reducido la actividad. Y esta era la gráfica. Me ha llegado por 70 grupos y al final era un poco una serie de condicionantes que éramos los que más actividad habíamos reducido, ¿no? Cerca del 80% de las visitas se habían cancelado respecto a lo previo. Esto tiene dos puntos muy grandes. Primero, que teníamos un número altísimo de visitas antes, eso es un hecho. Y segundo, pues que oftalmología no dejaba de ser un poco pues una de las especialidades que más, entre comillas, eran prescindibles en un contexto de amenazas vitales, ¿no? ¿Qué comentarios queréis hacer? Esta mañana en el propio chat teníamos muchísimas opiniones. Si queréis comentar algo de esta gráfica. Un comentario. Vamos a ver, indudablemente el problema es una realidad lo que está en esa gráfica. El problema es, como decía José Luis Olea, ¿qué va a ocurrir después? Quiere decir, cuando se empieza el trabajo, con las condiciones actuales de los hospitales, como decía Rodrigo Abreu, habrá que cambiar muchas formas de trabajar. Y quería preguntarle si alguien tiene alguna información sobre el ozono, que se está vendiendo como una solución. Aparte de que la ventilación es algo muy importante, ¿el ozono aporta algo? No he leído nada, la verdad. Yo personalmente me pillas pez en el tema ozono. Yo creo que vamos a oír muchas cosas raras, ¿no? No sé. Sí, yo lo que he oído sobre todo es la luz ultravioleta, se está viendo mucho para dispositivos, mascarillas, y también había leído lo del ozono, pero creo que la implementación práctica en los hospitales a corto plazo va a ser un poco difícil. Quizás veo más factible el tema de estos dispositivos de pseudo o esterilización por ultravioleta. Pero de todos modos yo creo, si me permitís, que es que esas cosas quedan en manos de preventiva de los hospitales. Es preventiva de los hospitales que nos tiene que decir y que nos tiene que proporcionar los medios si es que hay que cambiar alguno de los protocolos. No vamos a poder hacer nada por nuestra cuenta sin que ellos den los vistos buenos. Además que yo creo que hay que ponerse en manos de los profesionales. Yo creo que una cosa es preventiva y otra cosa es salud laboral. Salud laboral tiene una rama política que ha hecho lo que ha hecho. Y medicina preventiva es medicina preventiva y son dos cosas que están bastante separadas. Lo que es la esterilización, los mecanismos de esterilización de los quirófanos dependen de preventiva, no depende de salud laboral, que es de los que depende que nos hagan PCR, no nos hagan PCRs, nos den las bajas o no nos den las bajas. Por eso yo en este sentido me siento confiado en el que preventiva tomará las medidas que crea conveniente a la hora de esterilizar nuestros quirófanos y de dar las medidas que tengan que dar. Y no hay que darle más vuelta de hoja. Los precedentes, José Luis, hasta ahora no han sido muy favorables a ¿sabes? Acabo de compartir un enlace sobre el ozono en el chat por si alguien, por si quieren, como dijo el doctor Serrano, pues profundizar un poco más en esta alternativa. Yo quería hacer un comentario que también lo sacamos con el tema este de cuando empezó todo esto. El problema es que los oftalmólogos en los hospitales pintamos poco y nada. O sea, pero eso siempre ha sido así. Sí, por eso. Y en cierto modo es hasta razonable, ¿no? Cuando hay riesgo vital. Pero desde el punto de vista de medidas de protección, de vuelta a la actividad y todo, hay hospitales a día de hoy que se les está apretando mucho para reanudar actividad de cataratas. Totalmente programadas, no urgentes. Es que a lo mejor no pintamos tanto, Javier, que las cifras de los hospitales dependen mucho de esas especialidades que tienen poca repercusión desde el punto de vista sensacionalista, ¿vale? Pero que dan muchos números. Y el tema de las intravítreas dan muchos números a los hospitales, que parece que no, pero tenemos que generar una voz sólida, pero además que sea más o menos uniforme, cada uno con sus características, porque da más fuerza de la que pensamos, ¿eh? Pero, Juan, esto es cultural, porque mira, yo cuando estaba en la dirección médica del Hospital de la Princesa, aunque ya fue hace muchos años, pero la cultura de la organización siempre era igual. La oftalmología es una especialidad menor que ya viene de la carrera, porque es una asignatura pues que es una María. Y luego lo que pasa es que se ha ido incrementando muchísimo la actividad de las consultas, del quirófano, somos fundamentales para un hospital, pero también tienen mucha tendencia a externalizarnos. De hecho, en muchos centros tratan de externalizarlos por las escasas relaciones con otros servicios. Yo creo que, en definitiva, no somos una especialidad que influya en el riesgo vital de los pacientes y por eso tenemos... Pues, no, pero estoy totalmente de acuerdo contigo, pero somos menores hasta que viene el de las cifras y hay que hacer cataratas en un mes.
Entonces, sí, por eso te decía... Tenemos una oportunidad para emitir un mensaje, yo creo que es. Pero por eso es importante todo lo que estamos hablando con José Antonio del tema de la protección, porque al final, con todo el cariño del mundo, no es lo mismo volver a la actividad en una agenda de 8 o 10 pacientes de neurología una mañana. Claro. Ahí está el problema. Iba a llamarle promiscuidad casi, pero es que es el hacinamiento tan tremendo que hay una consulta de oftalmología. Ese es el problema. Javi, yo quería comentar una cosa. Ahora, un segundito, Carolina, y ahora una nota que quería decir de el número de visitas de consulta hospitalaria el año pasado en Reino Unido. Oftalmología fue la primera especialidad. O sea, pasó a ortopedia, a trauma, que había sido históricamente la mayor. Entonces es un volumen de gente que, coño, a la hora de volver a las trincheras otra vez, un poco de pelear un poquito por las medidas de protección, yo creo que es en beneficio de todos. Y Javier, hablo con los números, que es lo que decía. En nuestro hospital visitamos 12.000 pacientes más al año oftalmología que cualquier otro servicio. El segundo es traumatología y ortopedia. Por eso. Oye, una cosa, perdón. Un segundito. ¿Podéis echar un vistazo al chat? Porque se están haciendo comentarios que pueden ser interesantes y vayáis revisando, porque es posible que se le pueda sacar partido también. No sé si se puede hacer. Juan. Estamos intentándolo con todo eso. Carolina, creo que Carolina quería hablar más. Carolina y luego Alicia, que también quería hablar. A ver, yo trabajo en un hospital mediano que por desgracia hemos vivido el COVID muy cerca, porque estamos muy cerca del aeropuerto de Madrid. Entonces, nuestro hospital se llenó por completo. La única forma de mantener las inyecciones intravítreas fue sacándolas fuera del hospital. Nosotros no necesitamos el centro hospitalario para pinchar. Yo las llevé al ambulatorio. Estamos pinchando en los quirófanos del ambulatorio. La semana pasada puse 27 inyecciones. O sea, que tampoco está tan mal para un hospital que pone unas 90 semanales. Mantuve más o menos un tercio de las inyecciones. A consulta en el hospital los pacientes no quieren venir. En mi área muchísima gente ha muerto. Para que os hagáis una idea, nosotros somos 19 oftalmólogos, 4 hemos estado enfermos con PCR positivos, 3 han salido y han tenido ópticos, que nosotros hemos tenido mucha carga. Si sacamos las inyecciones fuera del hospital, donde no hay pacientes COVID, puede ser que lleguen, pero puede ser mucho más sencillo retomar una actividad normal. Yo ha sido la única forma en la que he conseguido que los pacientes con degeneración macular acudan a inyectarse, porque los pacientes no querían venir ni atados. Se les había muerto hijos, se les había muerto la pareja, o sea... Aquello fue como la debacle. Un auténtico drama, sí. Alicia, ¿querías comentar algo? Sí, quería decir que además de las causas que han comentado por la bajada tan intensa que ha tenido los servicios de oftalmología, yo creo que una de las causas es la que tú comentaste antes. O sea, somos uno de los servicios con más capacidad para hacer telemedicina, porque desde casa, conectándonos a la historia clínica de los pacientes, si tenemos la posibilidad de ver la OCT y las angiografías y las pruebas que se han hecho, no es necesario. La verdad es que el 70% de mis pacientes los he podido tratar de esa manera. A lo mejor hay que pensar que la atención hay que hacerla también de otra manera, ¿no? Que a lo mejor los grandes hospitales donde está todo dentro, a lo mejor tienen que cambiar y hay que buscar otros sitios y fortalecer la externalización de determinadas pruebas y llevar las pruebas cerca de los pacientes. Bueno, en el chat nos decían una cosa, y es, bueno, yo creo que lo hemos comentado, que es el tema de la medicina basada en las existencias y no en la evidencia, ¿verdad? Eso yo creo que en algún momento se ha quedado, en alguno de los mensajes que se ha dado, ha quedado claro. Y bueno, pues no sé si tenéis vosotros alguna... Hay una pregunta sobre... Sí, me gustaría un comentario. Vamos a ver, es que con esto de la telemedicina no se trata de que el médico se quede en casa, se trata de que el paciente se quede en casa. Y nosotros, por desgracia, si yo fuera un endocrino que solo necesito ver la analítica, no hay ningún problema. El paciente se saca la analítica en su centro de salud y ya está. No necesita venir aquí. Le pregunto el peso, le pregunto cómo está, tal, le miro la analítica y le ajusto la dosis. Pero nosotros necesitamos tener la agudeza visual y necesitamos tener un OCT.
para lo cual el paciente tiene que ir al hospital, por lo que no haya dispositivos que se lo puedan hacer en casa, con lo cual es cierto que yo desde mi casa puedo ver la OCT, pero no se trata de que yo no vaya al hospital, se trata de que el paciente no venga al hospital. Entonces, ya, pero José Luis, en ese caso te pongo al revés, es decir, nosotros hemos instaurado el teletrabajo X días, los días que no tenemos quirófano, los días que no intravítrea, porque el riesgo de contaminarnos es muy estando en el hospital en casa. Por lo tanto, y eso que es el hospital, que no tiene nada que ver con la península, pero de Canarias es el que reúne todos los casos. Y yo creo que el teletrabajo se fomenta en todos los ámbitos laborales y en el nuestro en concreto de diagnóstico. Pero Rodrigo, si le sale que hay que pincharle. O sea, tiene que ir otra vez a pincharse. No, yo no, a ver, no, que pueden hacerse, pero justo esto yo no lo veo. Bueno, no hay que pensar a todos. Hasta los demás a lo mejor sí tienen un alto índice de inyecciones, pero a lo mejor están las retinopatías diabéticas. Antes hablaban de las oclusiones venosas, de membranas hipertonianas, que empezarán a venir otras cosas que habrá que atender, ¿no? Y a lo mejor puedes dedicar los esfuerzos y el dinero a dotar otros centros fuera de los hospitales. No sé, es complicado, pero bueno, es un tema de hablar y efectivamente... ¿Se puede aportar aquí algún sistema? ¿Se puede añadir un mecanismo? Mira, lógicamente vosotros sois todos retinólogos, ¿no? Y en retina pues es muy difícil el hacer telemedicina en base a estar sin pruebas. Pero hay otras especialidades de la oftalmología que sí, por ejemplo, motilidad, órbita, donde con fotografías se podría arreglar. No sé si habéis visto que ya hay muchísimas aplicaciones para hacer determinadas pruebas. Una de ellas es, por supuesto, la agudeza visual, sensibilidad al contraste, la rejilla de AMP de la cámara del ordenador, pues el paciente la podría mostrar. Y como eso hay unas cuantas. Y lo que es verdad que decías, Rodrigo, y lo estábamos valorando ya, es hacer un sistema mixto híbrido por el cual el paciente vaya rápidamente a que le hagan todas las pruebas estructurales que se necesiten y de imagen y se vaya. Y luego ya, pues, el oftalmólogo las procesa y toma la decisión. Aprovechando que tenemos también veo que está Tinguaro, que es especialista en glaucoma del Hospital Universitario de Canarias. Tinguaro, danos tu opinión desde el punto de vista del glaucoma, que también nos... Hola, buenas tardes a todos. Bueno, he estado escuchando a todos los ponentes, me parece un tema muy interesante y que obviamente nos tenemos que reunir para unificar las medidas que tenemos que tomar. Oftalmología es su especialidad, glaucoma es la especialidad que más pruebas complementarias tiene, o sea, no solamente hay que hacer un OCT, en este caso papilar, también macular, también hay que hacer un campo visual y además hay que tomar atención. Por lo tanto, nosotros el teletrabajo como tal no podemos hacerlo, o sea, porque tenemos una variable que es la presión que tenemos que tomar. Sí estoy de acuerdo de que el modelo de consulta única que se ha abogado durante muchos años, ahora mismo tenemos que romperlo. O sea, yo creo que el paciente tiene que venir al hospital en el menor tiempo posible, hacerse las pruebas e irse. Y después es el oftalmólogo que lo valora. Eso yo lo considero, no podemos tener un paciente en esta circunstancia esperando en la sala de espera a que se haga un circuito de pruebas complementarias. Puede hacerse todo, yo creo que se debería hacer en días separados. Quizás debería venir 2 días, pero un día solamente para pruebas y otro día para consulta, evitando que esté el máximo tiempo posible el paciente en el hospital. Es una forma de analizarlo, ¿no? Y obviamente tenemos que minimizar el tiempo que está el paciente en consulta y las pruebas que le vamos a hacer. O sea, omitir la agudeza visual y centrarnos justamente en los datos que nosotros queremos analizar para ver la evolución del paciente. Por ejemplo, en mi caso, pues básicamente si el paciente está explorado, con las pruebas complementarias hechas, el único dato que me interesa es la presión intraocular. O sea, simplificar, ese es el mensaje. Sí, probablemente vaya por ahí. De racionalizar muchas de las cosas que hacíamos. Una cosa, pero probablemente sí que hay una parte muy grande de la especialidad, que es la oftalmología general, que en muchos hospitales no está en los ambulatorios, sino que está dentro de los propios
hospitales, en la policlínica hospitalaria, que en este momento había que reducirla y había que tirar lo máximo posible de la telemedicina o la teleconsulta. ¿Por qué? Porque el mayor problema que tenemos en este momento son las salas de espera, la aglomeración en las salas de espera. Entonces, hay pacientes, como decía Tinguaro, pacientes de glaucoma que tienen que ir al hospital sí o sí, nuestros pacientes, como lo llevamos diciendo toda la tarde, que sí que tienen que venir a pincharse o a hacer unas pruebas, independientemente de qué parte las podamos hacer por telemedicina. Pero hay un grupo de pacientes que nosotros mismos hemos fomentado durante años que tienen que ir al oftalmólogo todos los años, ¿no? Que son las revisiones anuales de agudeza visual de consultas de salud, que no tiene nada que ver con la oftalmología preventiva. Pero hay muchos pacientes, a mi hospital, por ejemplo, que hay por la mañana abiertas 7 o 8 consultas de oftalmología general, hay un 60% de pacientes que lo que vienen es a mirarse la agudeza visual que ya tienen gafas. Probablemente ese tipo de consultas habrá que reducirlas ahora y tirar más de teleconsulta, ya no de telemedicina. ¿Usted tiene gafas? ¿Está viendo bien? Bueno, pues va a tener que esperar un tiempo en volver, porque lo que no podemos es tener esta gente ocupando unos sitios en las salas de espera para pacientes que realmente tienen que venir al hospital a tratarse. Estoy con Maxi. O sea, realmente lo que tiene de bueno los sistemas de telemedicina es o bien el screening o bien la descarga de la carga mayor de consultas banales. O sea, donde tiene aplicación inmediata es en la atención primaria, en oftalmología de atención primaria. Fíjate que estábamos hablando de las de MAES y tal. Claro, eso ya es el final de la lista. O sea, son los que tienes que tratar en in situ. O los mapas, pero hay que ver hasta qué punto en este contexto ahora las tonometrías por aire, que creo que alguien lo ha preguntado, pero en teoría están contraindicadas por el riesgo de liberar gotículas. Pero vamos, si bien las de MAES y todo esto es el extremo de lo que tiene que ir a recibir tratamiento, en atención primaria yo creo, como dice Maxi, que eso puede quitar muchísima carga de revisiones totalmente normales que igual las hacíamos y no tendríamos que hacerlas y sobrecargar el sistema. Como digo yo. Por cambiar de tema, en nuestra planificación de a futuro lo que hemos hecho es cambiar enfermeras por auxiliares, porque hay una serie de pruebas que de alguna manera complementaban a las enfermeras, pero lo que queremos ahora, nosotros estamos haciéndolo así, son auxiliares que estén con nosotros en la consulta. Nada más que se levanta el paciente, el auxiliar desinfecta cualquier cosa, la silla, donde se apoya, la mentonera, y yo prefiero tener ahora mismo un auxiliar conmigo que esté pendiente de desinfectar nada más que yo he acabado, que una enfermera para que me tome la visión en la entrada. Os digo porque creo que eso es un elemento importante. Una persona pegada de cada consulta que es la responsable de la desinfección entre paciente y paciente. Bueno, eso sería una figura ideal, no siempre vamos a pedir personal, pero sí, sería ideal. Creerme que es una ventana de oportunidad. Yo estuve en una reunión con el Consejo de Dirección de mi hospital. Yo les llevé una presentación, un informe de cómo queremos hacer las consultas en el futuro y me sorprendió la gran receptividad a todo lo que decía. ¿Hace falta equipos? ¿Qué necesitáis? ¿Hace falta personal? Evidentemente. Les dije, es que ahora ha cambiado, necesitamos más oftalmólogos, menos pacientes por médico, más auxiliares. Oye, pues normalmente siempre son, pues no, están por la labor, ya veremos. Pero José, yo creo que ahora hay una diferencia importante del tema del coronavirus y también la capacidad económica de la sanidad vasca probablemente no es la misma que la que tienen otras comunidades autónomas, porque si yo voy allí y le pido más personal al director, me parece que me dirá que si estoy loco. Cada vez más cosas las estamos haciendo los oftalmólogos a través de los programas informáticos y tal, con menos carga para auxiliares y para enfermería. Entonces, yo creo que depende mucho de las comunidades autónomas. Yo creo que no hace falta ahora decir cifras, pero desde luego el porcentaje de gasto por comunidad autónoma es muy diferente. Yo estoy con Juan, que a todos nos gustaría tener más personal, pero que no es nada fácil el conseguirlo. Yo quería decir una cosa breve, que es que como ahora realmente vamos a tener que reducir prácticamente a la mitad el número de pacientes, porque si no, no cabrán en las salas de espera, la mitad de la visita yo creo que la podemos hacer con telemedicina probablemente, porque hay muchos pacientes que se están siguiendo crónicamente y probablemente la telemedicina va a ser el que se hagan pruebas, tú mirarte las pruebas, si las pruebas están bien, enviarles un informe diciéndoles usted está bien, de momento no hace falta que lo vea hasta dentro de medio año,
que vendrá otra vez a hacerse pruebas. Esto en otras especialidades ya lo están haciendo bastante, ¿eh? El no ver demasiado a los pacientes, irlos citando con las pruebas de vez en cuando. Yo creo que en oftalmología tenemos que cambiar el chip. Sí, completamente. Al hilo de esto, había un comentario un poquito atrás en el chat que nos han llamado la atención sobre él. Es de Enrique Rodríguez de la Rúa. Relativo al protocolo de las sociedades, cosa que a lo mejor tú nos puedes hacer un comentario. Hay una coletilla que dice que están dispuestas a la disponibilidad, lógicamente, por lo que quizá hace que eso pierda un poquito de fuerza, ¿no? Como dando una vía de escape a... Ya lo hemos comentado, sí. Sí, parece que ha llegado este asunto con respecto a la disponibilidad. Lógico, nosotros no nos podemos coger los dedos, las sociedades, como decía. Si hacemos un protocolo es de máximos, es decir, estas son las mejores condiciones que se deben de utilizar y ahí lo tiene la administración sanitaria, las autoridades sanitarias y los pacientes. Si nosotros hacemos por eso tiene que estar sujeto a la disponibilidad de cada centro, a los recursos que dispongan, pero que sepan que lo ideal es disponer de mascarillas FFP2 y todos los recursos que hay que tener. ¿Que no las tienen? Pues ¿qué le vamos a hacer? No seremos las sociedades las que tengamos que imponer una norma porque nosotros no tenemos capacidad ejecutiva. Tenemos que recomendar qué es lo mejor y luego cada uno que haga lo que quiera. Esa es mi visión, no sé si estáis de acuerdo. No, lo que quiera va a ser, vamos a tener que hacer un poquito más de lo que queramos. Pero bueno, sí, yo creo que en esa línea estamos casi todos. Yo quisiera hacer Sí, claro. Yo quisiera hacer un comentario sobre la tonometría de aire y la tonometría de rebote, ¿no? Entonces, digamos, las recomendaciones vienen dadas por los primeros estudios que hicieron los chinos. Sí detectaron partículas virales en la lágrima de los pacientes. Esto se publicó en un anexo, creo que fue en Lancet, a finales del mes de enero. Y recientemente los italianos también lo han detectado. No es el único virus. El ébola, por ejemplo, en la conjuntiva es un reservorio. O sea, hay virus ébola en la conjuntiva hasta 3 meses después de haber pasado el ébola, ¿no? Entonces, claro, de ahí vienen esas recomendaciones. Otra pregunta, otra cuestión es que si la carga viral que hay en la conjuntiva o en la lágrima es suficiente para producir una infección. Eso no lo sabemos. Pero está claro que hay que tomar recomendaciones y me parece muy lógico las recomendaciones de las sociedades en que se haga tonometría Goldman y no de aire y de rebote. Simplemente quería añadir eso. Sí, esto fue sobre todo el consenso y el estudio de la Sociedad Española de Glaucoma, que como sabéis pues también está incluida. Hay una cosa importante que has dicho que no es ninguna tontería, a mí me pasó esta semana. Esta semana cuando fui a pinchar, empezamos a ponernos todos los materiales, lo que hemos comentado, ¿no? Pues la bata, los guantes, la máscara, todo. Y una cosa importante, lo que ha comentado Tingwar ahora de que la conjuntiva es la principal fuente de contagio de infección al margen del aire. Claro, ¿qué pasa con los auxiliares, las enfermeras, los que ponen las gotas? Yo les apliqué exactamente las mismas medidas que para nosotros. La guante, bata, para todo el mundo. Aquí es fundamental el que tenemos ya lo teníamos que haber hecho, pero esto también es una de las consecuencias tal vez positivas de las cosas malas que nos suceden. Que de todo hay oportunidades, y es que tenemos que pasarnos a las unidosis de todos los colidios de exploración y tenemos que pues reclamar esto ante la administración. Ahora mismo creo que solo tenemos fluoresceína y no sé si se ha introducido la fenilefrina, pero tendríamos que tener fluoresceína con anestésicos, tropi, ciclo... En Inglaterra hace 10 años lo que teníamos eran los minims. Minims, eso es. Es como un unidosis. No era una unidosis, era un poquito más de volumen, pero era una bolsita y con eso tiraba uno por paciente. Esto yo sé que la gente... es muy importante. Sé que la gente está haciendo, está utilizando recursos artesanales mediante pipetas de plástico y mediante jeringas y tal, pero eso es todo, también implica una manipulación, con lo cual tendríamos que tender a utilizar todo monodosis ya en las exploraciones. Y la metilcelulosa creo que la tenéis, ¿no? Hay algún laboratorio que la tiene, ¿no? Allergan me parece, no sé cuál es. Sí, metil sí, pero colirios de exploración, por ejemplo, Fluotest, venía, en Inglaterra lo teníamos mezclado en minims. Sí. Yo quería sacar un tema, si me permitís. El problema que yo me planteo es un problema ético a partir de ahora, es decir, como hemos dicho, no vamos a poder dar cabida a todos los pacientes que antes veíamos. Entonces, esa graduación de la gravedad de los pacientes, ¿eso cómo lo llevamos a la práctica? Es decir,
cada servicio va a decidir qué paciente podemos ver una consulta física y el resto hacemos una consulta de telemedicina. Es decir, ¿eso quién va a graduar ese tipo de paciente? ¿Van a ser las sociedades? ¿Vamos a ser nosotros particularmente? Y eso nos lo vamos a encontrar a partir de principios de mayo, que empieza el desconfinamiento. Es decir, cuando venga la marea, ¿cómo vamos a escalar la gravedad de esos pacientes? Sí. Mira, no por acaparar, pero como lo hemos trabajado también mucho, pues si os parece contesto yo también. Hombre, lógicamente, pues en cada servicio, centro, unidad, se podrán tomar las medidas que cada uno considere oportunas, que para eso tiene un título que le habilita y unos criterios y unos conocimientos. Nosotros lo que daremos serán las recomendaciones como siempre. Esas recomendaciones ya están dadas, o sea, ya tenéis en las actualizaciones anteriores una escala de estratificación del riesgo por patologías. Bueno, más que por patologías, por subespecialidades. Es una tabla adaptada por mí concretamente y traducida, pero es del Moorfields. Entonces, lo que estamos haciendo ahora, la hemos extraído en la tercera actualización, porque creo que al principio, cuando estábamos en la otra plataforma anterior, lo comentó Javier, va a salir la tercera actualización durante la fase de estado de alarma, pero va a salir publicada en archivos. Es decir, la hemos pasado a archivos con el objeto de darle pues, mayor impacto y mayor relevancia que una simple documento colgado en la web. Lo digo de cara a la defensa del oftalmólogo. Mucho más importante estar publicado en una revista, y es en la nuestra, lógicamente, porque era la manera de sacarla de manera inmediata. Entonces, se me ha ido el hilo. Está hablando de la gravedad de los pacientes. Vale, entonces hemos tenido que quitarlo y poner el enlace porque no es original. Entonces lo que vamos a hacer ahora para el periodo de reentrada escalonada es hacer una original nuestra, donde vamos a combinar las medidas del Moorfields, las medidas de la Sociedad Francesa de Oftalmología, en este sentido, o sea, la estratificación del riesgo y la que todos nosotros que contribuíamos a hacer este documento, que ya estamos con él, para esa desescalada, podamos aportar y hacer una estratificación del riesgo por subespecialidades en alto, medio, bajo, para poder saber a qué atenerse. Podéis intuir que aquellos de bajo riesgo van a ir dirigidos claramente hacia la telemedicina. Una pregunta al doctor Arumí, ya que aprovechar que lo tenemos y que el miércoles también tiene su webinar de Novartis con láser y algunos de los ponentes también están hoy en la conexión. Si la Sociedad Española de Retina también tiene idea de sacar unas recomendaciones específicas de retina o en conjunto sociedades a nivel nacional. Bueno, la primera recomendación que partió de vosotros, que nos pasó a nosotros, pensamos que era bueno porque era un poquito las medidas de protección y tal, que fueran a través de la SEO por la mayor difusión y porque creíamos que era algo que tenía que tener todos los oftalmólogos, no solamente los retinólogos, pero sí que estamos pensando y nos gustaría mucho que nos ayudarais en esto, la CEM, en sacar medidas específicas en cuanto a la patología retiniana. Yo creo que esta estratificación y muchas otras cosas, cada subespecialidad pues tiene una idea mucho más clara de cómo se tiene que hacer. Claro. El tema del mundo nuestro, lo que más nos surgía un poco era el tema de lo de la reentrada de todos los procedimientos intravitreos y tal. Ahí Maxi, María y los del grupo del hospital de día también estábamos con el tema de sacar un documento pues lo parecido, pero solo de aplicación para retina, para intravítreas. Sí, sí. Yo creo que es una ocasión pintiparada para que cada uno de los 1000 grupos que tenemos vayamos haciendo un trabajo en conjunto, cada uno con sus peculiaridades, sí. pero debemos de trabajar, debemos de trabajar para tener un documento, tener una idea, una opinión que sea lo más sólida posible, porque cuanto más alta sea la voz, más cabemos en ella. Entonces, sí, pero nosotros estamos totalmente abiertos a todas las propuestas que nos hagáis y encantados de vehiculizarlo a través de la SER para que llegue al máximo número de retinólogos. Pues fantástico. No sé si hay alguna opinión, algún tema que queráis tocar. Llevamos un buen rato, incluyendo el salto de plataforma y las circunstancias. Alfonso, no sé si quería hablar algo. Sí, era un pequeño complemento a la pregunta o al comentario de Ernesto. Es un complemento.
con lo que se está hablando aquí, pero además la lidería, el criterio nuestro, es decir, aparte de Se te oye muy bajito, acércate el micrófono. Perdón, ahora. Bajito, pero sigue, venga. Bueno, un momento. Bien. Aparte de las pautas que se está hablando, está claro, contarán con nuestra decisión, nuestro criterio clínico y nuestro sentido común, quiero decir, será complementario. Las pautas que se establezcan, pero no puede ser todo muy rígido, en el sentido de unas pautas no de exclusión, pero sí de selección, pero le añadiremos nuestro criterio individual. Sí, bueno, claro, eso yo creo que también lo ha comentado José hace un rato, José Júndez, el hecho de que cada uno tiene su formación y tiene su realidad, ¿no? Y tiene su medio en el cual moverse, y eso debe ser un elemento crucial, ¿no? Para tomar las decisiones con los instrumentos que tengamos, claro. Había otra cosa que han dicho que han estado comentando últimamente en el chat, y es la educación del paciente. Nosotros tenemos que hacer un trabajo, lógicamente, ya se nos acumula el trabajo, pero el paciente tiene que aprender a manejar la mascarilla, tiene que aprender a saber cuándo se la pone, cuándo se la quita, qué es lo que puede tocar, qué es lo que no puede tocar. Es decir, no es extraño que un paciente o una persona extraña al quirófano entra, lo toca todo, pues hay que decirle esto sí, esto no. Con los pacientes que entran muchas veces a consulta, quizá también de alguna manera tenemos que orientar, o bien con información orientada a ellos, esos dísticos que se hacen, aunque ya lo que es el material físico yo creo que está denostado, informaciones en pantallas, mensajes cortos a los pacientes, también hay que trabajar en ello, ¿no? Porque es una cosa de todos. Material para el paciente, para educar. No sé qué opináis al respecto. Esto es un tema que está saliendo en el chat. Yo creo que estamos de acuerdo, ¿no? Todos en ello. Sí, nosotros estamos haciendo un vídeo para los pacientes de cómo deben de venir a la consulta, qué medidas de protección, de autoprotección deben de traer, cómo se deben de lavar las manos. Es decir, que estamos intentando, lo vamos a lanzar por las redes sociales un poquito, de las nuevas condiciones y cómo va a ser la accesibilidad de nuestros pacientes a nuestro servicio por medio de vídeo, y pondremos también panfletos en las paredes y de cartelería. Yo creo que es importante que los pacientes entiendan que hay una nueva situación y que habrá una nueva normalidad. ¿Un tema? ¿Puedo comentar un tema, Juan? Claro. A ver, pensando en el próximo curso, ya que este está prácticamente terminado, en cuanto al curso académico de medicina, uno de los problemas que más se va a plantear es la dificultad para las prácticas clínicas de los alumnos, porque dado la necesidad de una separación entre pacientes, médicos y todo el mundo, la realidad es que los alumnos tienen problemas. ¿Alguien tiene una idea sobre ese tema? Aquí, Ricardo, aquí te toca. Esto es tu área. Cuenta un poquito que... Mira, o que pasa, por ejemplo, la Universidad de Barcelona ha suspendido todas las actividades académicas hasta el inicio del próximo curso. Entonces, las prácticas hospitalarias, las prácticas junto al paciente están, por ahora están suspendidas. En realidad no sabemos o que nosotros vamos a hacer a partir del próximo curso académico. Es que, claro, es un problemazo esto ahí. Incluso nosotros, yo soy el secretario del programa de doctorado de la Universidad de Barcelona, y existe una serie de tesis doctorales además que van a tener que ser tenemos que evaluá-las de forma no presencial. Isto é um problema incluso jurídico dentro do contexto do que é os temas relacionados com a legislação acadêmica. É que, claro, isto vai ser um problema. Não lo sei sinceramente, lo siento mucho, não lo sei como se vai resolver isto. Há comissões que estão estudando estes temas, pero no creo que tengamos una solución satisfactoria, por lo menos hasta el inicio del próximo curso académico en septiembre. Esto por lo menos es lo que pasa actualmente en la Universidad de Barcelona.
Yo puedo explicar un poco lo que tenemos nosotros. De los 110 alumnos que tenemos apuntados, que están en cuarto curso de medicina, 40 todavía no habían hecho las prácticas, y hemos hecho las prácticas con un sistema de teleconferencia, con casos clínicos, pero que ha sido el profesor que lo ha ido presentando todo sin paciente delante. Pero bueno, hemos intentado pues, explicarles los casos clínicos de los pacientes, con las pruebas, cómo se han resuelto, y la verdad es que han quedado muy contentos con el sistema de teleeducación, ¿no? Y yo creo que el año que viene probablemente, o en el curso que viene, vamos a tener que hacer bastante más simulación y no tanto con el paciente presencial, hacer prácticas con un sistema de simulación que probablemente va a descargar mucho las consultas y va a ser la manera de que el estudiante también aprenda, pero bueno, va a tener que ser por un esfuerzo personal de los profesores que van a tener que hacer todas estas actividades. Yo creo que la masificación de consultas de tantos estudiantes ahí al lado del paciente, eso probablemente va a ser un antes y un después. Efectivamente, si usted me permite, Pep, completar este razonamiento, se está estimulando mucho a nivel de todo el contexto académico, las actividades online, ¿no? Entonces, la Universidad de Barcelona, por ejemplo, yo imagino que la UAB también y todas las universidades a nivel español están poniendo una serie de recursos para que los alumnos puedan compartir una serie de informaciones, puede haber una serie de actividades. Esto realmente se está estimulando mucho y hemos recibido justamente ahora, no hace mucho, del rectorado de la Universidad de Barcelona, que se va a considerar, o sea, se va a facilitar la aprobación de todos estos alumnos que por el problema del COVID-19 no han podido estar o hacer las prácticas tuteladas, las prácticas clínicas, en fin. Es un contexto realmente muy complicado. Yo estoy de acuerdo con Pep que yo creo que en un futuro se va a estimular y valorizar mucho todas estas actividades online con los recursos que nosotros tenemos actualmente en el SPY virtual, la docencia de tipo online. Si puedo hablar, yo te digo lo que han hecho o lo que hemos tenido que hacer aquí en la OIB. Oftalmología se da en tercero, en el segundo cuatrimestre, con lo cual nos ha pillado de lleno. Por suerte, uno de los problemas que se plantea son aquellos que tienen alumnos de sexto y tienen prácticas, que prácticamente es un año de prácticas a la hora de darles el título. Eso, por suerte, en nuestra facultad no ha ocurrido. Lo que sí han hecho es directamente se han suspendido las prácticas, no les hemos dado alternativas. Los seminarios se han pasado online, las clases se han pasado online y se va a poder aprobar así, gracias a que se ha modificado, que el rectorado nos ha permitido a todas las asignaturas modificar la guía docente, que es un problema legal, ha podido permitir que se obtengan los créditos a través de modificaciones de la guía docente que ya estaba publicada. Sí que ayer pasó otra vez otra nota donde se sugería que se hiciera todo lo posible para que los alumnos, en cuanto se pudieran intentar recuperar las prácticas. Nosotros lo que les hemos dicho a los alumnos es que de forma voluntaria, si en verano lo permiten, puedan hacer las prácticas. Otra cosa que ha sugerido la propia universidad es a ver si al principio del curso que viene, aquellas asignaturas que no han impartido las prácticas en este año, y si la agenda lo permite o se puede buscar una forma de que hagan las prácticas. Lo que pasa es que, claro, va a ser prácticas con la asignatura aprobada, que ya me contaréis. Muchos de oftalmología van a pasar, yo creo. Pero bueno, eso es lo que han hecho en nuestra universidad, no es lo que hemos hecho aquí. Sí, si me permitís, añado un par de cositas y me refiero a la Universidad en este caso de Sevilla, más o menos en la línea que lleváis. ¿Se me oye? Sí, sí. Perdón. Lo que acaba de decir también José Luis, posiblemente se dé la posibilidad de completar las prácticas hasta final de año sin necesidad de tener que duplicar o volver a repetir evidentemente matrícula, ni nada de eso. Y algo importante que
ha surgido, y yo he tenido alumnos que me he tenido que poner en contacto con ellos directamente a través de correo electrónico porque había que la asistencia a clase desde el confinamiento pues no han podido hacer. Eso, algunos de ellos pues me decían que, claro, que en casa solamente tenían disponibilidad un PC y su hermano pequeño tenía conexión total. Y algo interesante que ha hecho la Universidad de Sevilla es dar la posibilidad a los alumnos que tengan falta o que tuvieran falta de esos medios, por un lado de préstamos de PCs y por otro lado bonos de Internet. Lo que está haciendo esto es que en la medida de lo posible aquellos que tienen esa dificultad lo puedan suplir de esa manera. Eso ha sido una gran ayuda en ese sentido, con lo cual la asistencia yo de momento de mis alumnos que tengo en clase, pues cada vez que hago una clase online falta uno o ninguno. La verdad es que está yendo bien. Simplemente por puntualizar ese dato. Sí, uno de los problemas, si me permitís con esto acabar, son los exámenes. Gracias a Dios nosotros este año no teníamos parcial, que el año sí que lo teníamos. Para las asignaturas que tienen parcial, la universidad ha tomado la decisión política de que se hagan bueno, supongo que todos manejáis el Moodle, que es el universal de las universidades en general, y de que se hagan exámenes online a través de los cuestionarios que hay que es una parte un poco compleja. Nosotros ya le hemos puesto en marcha las primeras cosas y la idea es, si no se permiten los exámenes físicos, los exámenes presenciales, aunque sea esponjando las clases o en dos tandas, pues para mantener la identificación, pues tendremos que hacer los exámenes online, los exámenes a través de test virtuales. Y yo, bueno, yo no estoy, bueno, tengo poca experiencia en todo, obviamente en la universidad, pero bueno, no todo el mundo está, los profesores que tienen más experiencias no les gusta mucho ese recurso, pero no nos va a quedar más remedio que hacerlo. Sí nos podemos en mayo o en junio, julio, no podemos hacer los exámenes presenciales, que es nuestra idea. La Universidad de La Laguna ha suspendido los exámenes presenciales y los van a hacer en vía online. El caso nuestro, ya habían dado la parte teórica, queda un grupo reducido de prácticas que no se van a poder impartir. A mí lo que me preocupa es fundamentalmente el próximo curso, porque el próximo curso empieza en septiembre y hasta que no haya una solución médica contra esta enfermedad, el problema del espacio y la cercanía de los pacientes y los alumnos va a ser un problema. Es un comentario que nos genera, como quien dice, una nueva época con otras formas de trabajo. Sí, bueno, parece que modifica prácticamente todos nuestros hábitos y todo lo que vuela alrededor del paciente, de la asistencia, la formación, relaciones institucionales, etcétera. Bueno, no sé, llevamos un buen rato, no sé si queda algún ítem o nos lo vamos dejando para otras reuniones que seguramente habrá que hacer. Sí. Yo creo que ya llevamos 2 horas, yo creo que sí, ya para la próxima reunión, bueno, el miércoles la reunión de la SER y Novartis, estáis varios, y luego el jueves también hay otra de Baus, también, que también habla también varios de los ponentes que estáis aquí hoy. O sea que no sé si quieres decir algo más, Juan. Yo creo que ha estado bien, ¿no? Va a ser la primera. Nada, sí, yo creo que sí, que es una buena costumbre de ponernos la cara y las palabras, además de escribirlas continuamente. Yo solamente animar a que vayamos participando en cada una de las charlas. Como dice Javier, tenemos una súper interesante el miércoles, otra el jueves, aprovechando también que la industria creo que se estaba comportando de una manera ejemplar. Y, hombre, agradecer, tenemos aquí al presidente de la Sociedad Española de Retina y Vítreo, al presidente de la Sociedad Española de Oftalmología, y, bueno, al fin de cuentas somos todos un grupo de amigos que queremos lo mejor para nosotros, para los pacientes sobre todo, y nada, seguir trabajando, animaros a seguir haciendo lo que mejor hacéis, que es cuidar a los pacientes. Nosotros en nuestra modesta posición intentaremos aportar lo que buenamente podamos. Muchas gracias a todos y nada, feliz fin de semana lo que queda y nos vamos viendo, nunca mejor dicho. Muchas gracias a todos. Bueno, pásenlo bien. A todos. Gracias, muy interesante. Gracias a todos. Gracias a todos. Hasta luego. Buenas noches el pescadito, a los sevillanos. Sí, ya lo tengo